Queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a continuar abordando las secciones cónicas. Para darle continuidad, vamos a abordar la elipse. Es importante que analicemos algunos de los elementos que la componen para que podamos entender mejor en qué consiste en cada una de sus partes y de esa forma pues la podamos construir de una manera más sencilla y que no nos cueste. Es importante que conozcamos cuáles son los elementos que se requieren para poderla construir. Y si los cálculos son muy pero muy sencillos, veamos los elementos de la elipse. Ahí tiene una forma. Podemos observar que hay un punto F1 y F2. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Primero hablamos de los focos. Y los focos son los que planteamos F1 y F2. Respecto de ellos, la suma de las distancias a cualquier otro punto de la elipse es constante. Es decir, se puede seleccionar un punto sobre la elipse, un punto cualquiera, como este por ejemplo. Y la idea es que se puede medir la distancia de ese punto a cada foco. Y no importa cuál punto se elija, siempre la medida de la distancia va a ser la misma. Esa distancia la vamos a llamar 2A. Por ejemplo, voy a seleccionar este otro punto. Si volvemos a medir la distancia hacia cada uno de los focos, se va a generar exactamente el mismo resultado que se generó arriba. Y así sucesivamente, independientemente de cuál sea el punto que se elija. Yo pudiera elegir este punto, por ejemplo, y a partir de aquí medir la distancia a cada uno de los focos. Y resultaría exactamente de la misma medida. Eso no cambia. Esa es la característica de los focos. Luego podemos hablar de los vértices de la elipse, que son los puntos que cortan los ejes. En este caso, el eje X y el eje Y. Para la elipse, este es el eje horizontal o eje mayor, y se llama eje mayor porque es más largo, como ustedes pueden notar. Y este es el eje menor, el vertical. Se llama menor porque es de menor tamaño. Como pueden notar, tiene 4 unidades hacia arriba y 4 hacia abajo. 8 en total. Y el eje mayor tiene 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Son 10 en total. Por eso se llama eje mayor porque mide 10, es más largo que este, que en este caso mide 8. En este ejemplo que estamos explicando, ¿verdad? Entonces los vértices mayores para esta elipse son menos 5,0 y 5,0. Si hablamos de los vértices menores son 0,4 y 0,4, como lo acabamos de plantear. La ecuación de una elipse horizontal con centro en 0,0 siempre va a ser esta. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y esa forma es la que vamos a estar buscando. También tenemos la relación entre la distancia focal y los semiejes. Esta es la que nos va a servir para poder eventualmente calcular alguno de los elementos si fuera que nos hiciera falta en algún momento determinado. Ahí tenemos la definición de A, B y C, que lo dejo a su lectura y es justamente lo que acabo de estar mencionando. Primero, A es la distancia que va desde el centro a cada uno de los vértices mayores, hacia la izquierda y hacia la derecha. B es la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices menores, que sería B y B'. Y C es la distancia que va del centro a cada uno de los focos. Acá. Esa medida tan sencilla. Repito. A, distancia de centro a vértice mayor. B, distancia de centro a vértice menor. C, distancia del centro al foco. Tan simple como eso. Y podemos verlo con un ejemplo. Nos pide deducir la ecuación de la elipse que determina el lugar geométrico de los puntos que cumplen que su distancia a un punto fijo menos 3,0 sumada con la distancia a otro punto fijo 3,0 es siempre igual a 10. Eso lo estuvimos ilustrando en el primer problema. Estos son los focos y los focos están determinados por el valor C. Ahí tenemos la ecuación. Los datos que tenemos son estos. ¿Por qué C es igual a 3? Porque los focos están en 3,0 y menos 3,0. Es decir, aquí sería menos 3,0 y acá 3,0. 3 unidades a la izquierda y 3 a la derecha. Eso es lo que ilustra. Por otro lado, nos dice que la distancia es siempre igual a 10. Esa distancia se representa como 2A.
Eso lo estuvimos explicando al inicio. En pocas palabras, 2a es igual a 10. Bueno, si 2a es igual a 10, entonces a es igual a 5. Entonces sabemos que tenemos el valor de a y el de b, el de c, perdón. Entonces nos faltaría el valor b. Podemos calcularlo justamente a partir de la relación entre la distancia del eje focal y los semiejes. Solo despejo la letra que quiero encontrar. Como quiero hallar b, la despejo. Sé que está sumando, pasa a restar. Y ahí hacemos la sustitución para a y para c. Como a es 5, escribimos 5 al cuadrado, y como c es 3, escribimos 3 al cuadrado. Lo desarrollamos. 25 menos 9, eso da 16. Sacamos raíz cuadrada de ambos miembros y nos queda entonces que b es igual a 4. ¿B quién es? Es la distancia del centro a cada vértice menor. En resumidas cuentas, la idea es, como a es 5, hay 5 unidades a la izquierda y 5 a la derecha para poder calcular los vértices. Acá está, izquierda, derecha. Luego, el valor de b es 4, son 4 unidades hacia arriba y 4 hacia abajo. Y el valor c, que es 3, son 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda para poder calcular los focos. Así de manera muy elemental. Construyamos la ecuación. Como ya sabemos que a es 5 y b es 4, solo sustituimos los valores de a y de b en la ecuación original y nos queda esto. Desarrollamos las potencias y tenemos que esa sería la ecuación de la elipse que estamos hablando. Aquí tenemos la ilustración de la misma. Esa es la elipse. Veamos cada uno de los elementos para que lo podamos entender. S5 es la distancia del centro al vértice, es el valor de A. S4 es la distancia del centro al vértice menor, es el valor de B. Y el 3 es la distancia del centro al foco, es el valor de C. En resumidas cuentas, A es 5, B es 4 y C es 3. Y aquí lo podemos entender de manera lógica qué función cumple cada uno de esos números para poder hallar cada uno de esos puntos. Con esto ya podemos resolver los problemas de la página número 64. Al analizar los elementos y propiedades de la elipse, este dibujo ilustra perfectamente cada uno de los elementos que acabo de mencionar. Este es un vértice menor, otro vértice menor, aquí tiene vértice mayor, aquí tiene un foco y aquí tiene el otro. Las longitudes de los ejes 2A es el eje rojo porque es el más largo y 2B es el eje más corto. Lo demás lo podemos leer después. Ustedes pueden dedicar tiempo para eso, pero básicamente el esquema ilustra lo que he explicado. En el ejemplo nos pide determinar las coordenadas de todos los elementos y graficarlo. Esa es la ecuación. La idea es que 25 es el valor de a cuadrado, según la ecuación que ya trabajamos. 25 es a cuadrado y 9 es b cuadrado. Entonces planteamos la igualdad pertinente y despejamos. A cuadrado es 25. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados, entonces a es igual a 5. De la misma manera podemos hallar b. B cuadrado igual 9. Sacamos raíz y b es igual a 3. Luego necesito los focos. Para hallar los focos vamos a utilizar la misma relación, solo que vamos a despejar c, porque c quiero hallar. Pasamos a restar b cuadrado y sustituimos. Ahí tienen 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Al desarrollar eso, 25 menos 9, eso da 16. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados y tenemos que c es igual a 4. Con esto ya podemos calcular cada uno de los elementos que aparecen ahí. Necesitamos los vértices mayores. Como a es 5, a partir del centro se cuentan 5 unidades a la izquierda y 5 unidades a la derecha. Aquí se llega a menos 5 y aquí se llega a 5. Por eso los vértices mayores son estos puntos. Para los menores, el valor de b es 3. Entonces se cuenta 3 unidades hacia arriba y 3 hacia abajo. Por eso tenemos 0,3 y 0 menos 3. Para los focos, como c es igual a 4, se cuentan 4 unidades a la derecha, 4 unidades a la izquierda y por eso nos quedaría en menos 4,0 y 4,0 los focos. Así se determina cada uno de los elementos. Eje mayor, como es igual a 5, son 5 unidades a la derecha y 5 a la izquierda. En total, todo el eje mayor, que es la línea roja, son 10 unidades.
Y si queremos el eje menor, entonces contamos hacia arriba y hacia abajo, que es el valor b. Como hay 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, entonces el eje menor tiene longitud 6. Y ahí tendríamos la representación gráfica justamente de esa elipse con cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Muy pero muy sencillo. Esto, a pesar de que es muy simple, la única manera de que lo podamos entender muy bien es que estemos practicando. Para eso es que tenemos la serie de problemas, para que usted practique y de esa manera podamos entender. Si no practicamos, va a ser realmente bien difícil que podamos aprender esto. Recuerden que estoy siempre atento a sus consultas de manera permanente. Analicemos el desplazamiento de la elipse. Hay que graficar en el plano esa figura. Pero como pueden notar en las ecuaciones anteriores, allá simplemente era x cuadrado y y cuadrado. Aquí no. Aquí hay un valor que se le suma o se le resta tanto a x como a y. Esos son los desfases. Eso significa que la elipse no tiene centro en 0,0. Cuando eso ocurre, la ecuación es esta, y es la que vamos a estar utilizando, donde la coordenada del centro es h, k. ¿Quién es h y quién es k? Lo podemos ver aquí en este momento. H es igual a 3, simplemente le va a cambiar signo. Como aquí es menos, allá le pone más. Lo mismo con el valor de k. Aquí es 4, entonces acá va a ser menos 4. Solo cambia el signo. Entonces el centro es 3, menos 4. A partir de ese valor, nosotros vamos a calcular los vértices mayores, los vértices menores y los focos. A partir de ahí es que se cuenta. Yo aconsejo que cada punto que encuentre lo ponga en el plano. Si usted va a practicar en papel, póngalo en el plano y a partir de ahí puede contar de manera manual para que no le cueste. Veamos. Por la fórmula, a cuadrado en este caso sería igual a 9. Despejamos, a va a ser igual a 3, sacando raíz cuadrada a ambos miembros. De esa manera podemos calcular los vértices mayores. Recuerde que los vértices mayores son los que se encuentran en el eje horizontal, que es el más largo. Como ya no está centrada en el origen, sino en 3, menos 4, a partir del centro, a 3 le va a sumar y le va a restar este otro 3, que es el valor de A. Lo he expresado con otro color para que usted pueda notarlo. Entonces a este 3 le sumamos y le restamos el 3 del valor de A. 3 más 3, 6. Por eso da 6 menos 4. 3 menos 3 es 0. Por eso da 0 menos 4. Así se calculan los vértices mayores. Como le digo, usted puede contar en el plano de una sola vez y es lo mío. Es hasta más sencillo, inclusive si usted va practicando de una vez en el plano. Bien, b cuadrado es igual a 4. Despejamos, sacamos raíz a ambos miembros, por lo tanto b es igual a 2. Recuerde que los 3 puntitos significan por lo tanto. Con eso podemos hallar los vértices menores, siempre a partir del centro. Como los menores están en y, ese es un desplazamiento vertical, entonces el cambio lo vamos a hacer en y, en el segundo valor. A ese le va a sumar y le va a restar el 2. Entonces tendríamos a menos 4 le suma y le resta 2. Si usted tiene menos 4 menos 2 le va a dar el menos 6 y menos 4 más 2 es este menos 2. Y así resultan los dos vértices menores llamados V3 y V4. Luego para los focos necesitamos hallar C. Vamos a utilizar la misma igualdad despejando C porque es lo que necesitamos. Sustituimos A cuadrado y B cuadrado respectivamente. A es 3, B es 2. Al sustituir nos quedan al cuadrado, desarrollando 9 menos 4. Esa resta da 5. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, tenemos que C es la raíz cuadrada de 5. Como son los focos, los que vamos a encontrar a partir de C, entonces siempre a partir del centro nos vamos a ubicar en el valor 3 y a 3 le vamos a sumar y le vamos a restar la raíz cuadrada de 5. Y de esa manera encontramos los focos. Como pueden notarlo, no es nada del otro mundo. Entonces simplemente se le suma y se le resta. Usted puede buscar en su calculadora una aproximación. ¿Cuánto es 3 más raíz de 5 y 3 menos raíz de 5? Y ahí tenemos cada uno de los puntos que acabamos de calcular. Miren, siempre ubicados en el plano cartesiano.
Mi consejo es, cada punto que encuentre, váyalo ubicando para que no se confunda. De esa manera vamos a entendernos mejor. Veamos un ejemplo más. Hay que determinar la ecuación de esa elipse. Está desplazada 3 unidades horizontalmente y 2 unidades verticalmente. Entonces ahí tenemos el valor de h y de k. H va a ser menos 3, k va a ser 2, porque esos son los desplazamientos en esa ecuación. El centro estaría en menos 3,2. Ahora solamente sustituimos. Aquí tenemos del centro a la fórmula. Vamos al revés. Como aquí es menos 3, en la fórmula ponemos más. Como aquí es 2, en la fórmula ponemos menos. Simplemente invertimos los signos como lo expliquemos hace rato. Solo que hace rato de la ecuación calculábamos el centro. Ahora, al revés, del centro calculamos la ecuación. Pero vaya en la dirección que vaya, lo que se usan son los signos opuestos para poder efectuar la sustitución. Y esta básicamente es la ecuación. No nos pide graficar, entonces lo vamos a omitir. Veamos el segundo ejemplo. Determina las coordenadas de todos los elementos, vértices, focos y los ejes de esa elipse. Como usted puede notar, aquí está más 2 y aquí más 1. Entonces h y k van a ser los signos cambiados. H sería menos 2 y k sería menos 1. Tómalo en cuenta porque a partir de ahí se hacen los cálculos. Veamos. Siempre a cuadrado es el denominador más grande, 25. Sacando raíz a ambos miembros, entonces tenemos que a es igual a 5. Para hallar b igualamos, pero antes vamos a calcular los vértices mayores. Siempre recuerde que al centro es su referencia. Cuando haya los mayores, al valor x le va a sumar y restar el valor de a. Por eso tenemos menos 2 más menos 5. Al hacer esas operaciones, tenemos esos vértices. Menos 2 más 5 es 3 y menos 2 menos 5 es menos 7. Y resultan esos pares ordenados. Ahora llamo b. B cuadrado es 16, por lo tanto b es 4, por obvias razones. Para hallar los vértices menores, ahora, ¿quién modificamos en el centro? Modificamos el valor y. A ese le sumamos y le restamos el 4. Y encontramos esos vértices menores. Hallamos el foco, por la misma igualdad. Despejamos c porque c es el que nos permite hallar el foco. Y sustituimos. A cuadrado es 25, b cuadrado es 16. Al hacer la resta nos da 9 y la raíz de 9 es 3 y ese es el valor de c. Con ese se calculan los focos. ¿Qué hacemos? Como es un desplazamiento horizontal, a x del centro es que se lo vamos a operar. Entonces acá tendríamos que los focos se calculan igual que los vértices mayores. A la coordenada y es que se le suma y se le resta, con la diferencia que en los vértices mayores se ocupa a y en los focos se utiliza c. Y ahí tenemos los pares ordenados resultantes. Cuando hablamos de los ejes, como ustedes pueden notar, a nos dio 5. Entonces a la hora de graficar son 5 unidades a la izquierda y 5 a la derecha. 5 a cada lado son 10 en total. Como b es 4, aquí son 4 unidades para arriba y 4 para abajo. 4 y 4 en total son 8. Y usted lo puede ver en el gráfico. A lo que me refiero es a esto. A partir del centro, que está en menos 2, menos 1, corremos. ¿Cuántas unidades a la izquierda y cuántas a la derecha? 5 y 5. 5 a la izquierda y 5 a la derecha son 10 unidades. 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Y ahí pues tendríamos perfectamente los valores para los vértices y los focos respectivamente. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Todo es cuestión de práctica para que podamos efectuar cada uno de esos cálculos. Aquí podemos hacer las cuentas, miren, 1, 2, 3 y 4 unidades. 1, 2, 3 y 4, justamente. 1, 2, 3, 4, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Para los focos, 1, 2, 3 a la izquierda, 1, 2 y 3 a la derecha. Ahí lo tiene. Se calcula de una manera bien elemental. Hasta rutinario se vuelve esto. Pero como les digo, solamente a la medida que practiquemos, pues vamos a poder entenderlo mejor. Ahora ya pues podemos trabajar los problemas de la página 66, que son los que nos corresponden. Vamos a analizar la ecuación general de la elipse. Hay que graficar en el plano la figura determinada por esa ecuación. Como pueden ver, acá las potencias están desarrolladas. Entonces es importante que la llevemos a la forma
de h, k en su centro. Entonces vamos a completar cuadrados. Esto ya lo aprendimos a hacer en la circunferencia. Es un poco repetitivo. Solamente ordenamos de manera conveniente x con x y y con y. Solo los pusimos a la par y el término independiente lo pasamos al otro lado. Como estaba con menos, lo pasamos con más. ¿Esto por qué? Porque aquí vamos a factorizar. Siempre va a ocupar como factor común el coeficiente de la variable al cuadrado. Entonces sacamos factor común 9. Dividimos esto entre 9 y da x cuadrado. Dividimos menos 18 entre 9, pues le da menos 2. Lo dejé en rojo porque es el número que se ocupa para completar cuadrado. Del otro lado, factor común 25, porque es el coeficiente de la variable al cuadrado. Al dividir esto entre 25 le da y cuadrado, y al dividir esto entre 25 le da menos 4. También lo dejo en rojo porque es el que sirve para completar cuadrado. Recuerde que ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado de esta forma para poder completar. El 2 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y el 4 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. El punto es que lo que usted hace en un miembro lo tiene que hacer en el otro. Entonces aquí agregué esto, pero hay que tener presente que se está multiplicando por 9. Por eso lo agregué de esta manera. Luego, este número que agregué se está multiplicando por 25. Por eso lo agregué de esta manera. Y ahí nosotros estamos garantizando que el equilibrio de la ecuación no se rompe. Al desarrollarlo del paréntesis, la potencia aquí da 1. Esta operación le va a dar 4. Y lo mismo acá al hacer la sustitución. Ahora hay que factorizar el TCP, el teorema cuadrado perfecto. La raíz del primero es x, signo del segundo término menos, la raíz cuadrada de 1 es 1, y eso se eleva al cuadrado. Así se factoriza. Luego, y cuadrado, la raíz es y, signo del segundo término menos, la raíz cuadrada de 4, 2, y se eleva al cuadrado. Ahí está factorizado el TCP. Si usted hace toda esta operación, le va a dar 225. Lo puede hacer en su calculadora. El asunto aquí es que yo necesito que aquí haya un 1, porque eso es lo que plantea la ecuación, en la forma h, k. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Simple, va a dividir toda la ecuación entre este número, no importa cuál sea. En este caso es 225. Bueno, dividimos todo entre 225 y ya todo es cosa de simplificar. Tiene que simplificar el 9 con el 225, el 25 con 225. Y esto siempre le va a dar 1 porque es un número dividido entre sí mismo. Al efectuar la simplificación, resulta esa ecuación. X menos 1 cuadrado sobre 25 más y menos 2 cuadrado sobre 9. La simplificación no es necesario que la haga con lápiz. Puede hacerla con calculadora rápidamente. Aquí lo que nos interesa simplemente son los resultados. Y eso es igual a 1, que resulta de dividir 225 entre 225. Ya con eso pues podemos calcular cada elemento. Acá pues ya no lo voy a explicar con tanto detalle porque ya lo explicamos hace rato. Pero acá el centro sería, cambiamos signo, sería menos 1, entonces sería 1. Y este lo convertimos en más 2. Por eso tenemos el centro 1,2. Esas son las coordenadas del centro. A partir de ahí, ¿quién es A? La raíz de este. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? Pues es el 5. Entonces a 1 le suma y le resta 5. 1 más 5 es este 6 que está aquí, mire. Y 1 menos 5 es este menos 4. Por eso tiene aquí las coordenadas de los vértices mayores. Para los menores, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 9? Pues es el 3. Entonces a 2 le va a sumar y le va a restar 3. 2 más 3 es 5, es este valor. 2 menos 3 es menos 1, es este valor. Por eso estas son las coordenadas de los vértices menores. Para hallar C tendremos que ocupar la misma igualdad. Entonces nos quedaría 25 menos 9 igual a C al cuadrado. Al despejar eso, nos quedaría 16 y C sería igual a 4. Y con eso se calculan los focos, si es que nos lo pidiera. 4 unidades a la izquierda y 4 a la derecha. Pero en este caso no nos pide ese detalle. Pero si se calcula es muy elemental. Veamos un segundo ejemplo. Pide determinar las coordenadas de todos los elementos de esa elipse. Es un ejemplo igual. Entonces ya he agrupado de manera conveniente
4x cuadrado, 16x, y las y juntas. Si usted quiere, puede pasar este miembro al otro lado, si no, no. En el ejemplo anterior yo lo pasé, ahora lo voy a trabajar aquí. Entonces vamos a sacar el factor común 4. Al dividir esto entre esto da x cuadrado y esto entre 4 da este 4. Luego factor común 25, esto entre 25 da y cuadrado, esto entre 25 da menos 2y. Y he dejado los espacios en blanco porque ahí voy a completar los cuadrados con los números que están en rojo. Esos números se dividen entre 2 y se elevan al cuadrado de esta forma. Se dividen entre 2 y se elevan al cuadrado. Con la diferencia que como no estamos trabajando en el otro miembro porque lo hemos dejado en el mismo miembro, entonces lo que le sumé se lo voy a restar para contrarrestarlo. Entonces acá este número se está multiplicando por 4 y este otro número se está multiplicando por 25. Aquí el digitar me faltó igual 0. Tiene que estar igualada a 0. Este es un error de dedo, por eso lo estoy mencionando por si les parece extraño. Tiene que decir igual 0 ahí. De esta manera al desarrollar, aquí tendríamos esto, 4 entre 2 es 2 al cuadrado es este 4. 2 entre 2 es 1, al cuadrado sigue siendo 1, entonces sustituimos el 4 y el 1. Ahora hay que factorizar los trinomios cuadrados perfectos. La raíz de x cuadrado es x, signo del segundo término, la raíz cuadrada de 4 es 2 y se eleva al cuadrado. La raíz de y cuadrado es y, signo del segundo término menos, la raíz de 1 es 1, se eleva al cuadrado. Y si usted hace esta operación, al operar estos números, lo puede hacer en su calculador, le va a dar menos 100. Entonces ahora conviene quitar ese menos 100, pasarlo al otro lado. Ya de esta manera podemos visualizar que tendríamos que dividir todo entre 100 para que nos dé 1. En el ejemplo anterior fue 225, pero aquí es 100. No importa el número que le dé, entre ese va a dividir. Al hacer la división, simplifica, y aquí le va a dar 1. Al efectuar la respectiva simplificación, se obtiene esa ecuación. Y esa es la ecuación de la elipse. ¿Cuál sería el centro? Como este es h y este es k, le cambiamos signo, sería menos 2,1 el centro. Y a partir de ahí hacemos los cálculos. ¿Quién es a? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? Pues es a. Es 5. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 4? Pues es 2. Luego, para hallar c, vamos a utilizar la misma igualdad. Sería a cuadrado menos b cuadrado. Entonces hacemos la resta. 25 menos 4, eso da 21. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados y ahí tiene la raíz cuadrada de 21. Ya tenemos a que es 5, b es 2 y c es la raíz de 21. Y con eso podemos calcular cada uno de los elementos. ¿Cómo se calculan? Estos son los que nos interesan, esta columna. A propósito, yo no lo fui explicando paso a paso. Se los doy en esta tabla y quiero que ustedes lo comprueben, de dónde sale cada uno. Esto nos va a servir para estudiar. Entonces, recuerde que para hallar los vértices mayores, entonces tiene que utilizar el número 5 a partir del centro. Como el centro está en menos 2,1, a la coordenada x le va a sumar y le va a restar 5. Con eso le tienen que salir los vértices mayores. Para los menores le va a sumar y restar 2 a la coordenada y, que sería esta. Ya en el centro es menos 2,1, entonces a 1 le suma y le resta 2. Y para hallar c va a ser igual que con los vértices mayores. Es exactamente lo mismo que ya expliqué, solamente que ahora se los doy ya hechos para que ustedes los comprueben a partir de estos valores. Y ahí tenemos la representación gráfica. Y esa es esa elipse. Muy elemental, ahí están cada uno de esos elementos. Lo ideal es que usted compruebe cada uno de estos a partir de las variables a, b y c y lo llevemos al plano cartesiano. Y de esa manera podemos entendernos mejor. Y ya con esto pues puede resolver los problemas de la página número 67. Para terminar, sí me interesa que podamos visualizar algunas aplicaciones de la elipse. Sí es importante para que podamos ver que sí nos va a servir para poder resolver alguna serie de problemas. En este caso,
El problema en la aplicación habla de una lámpara de forma semielíptica. Recuerde que el prefijo semi en matemáticas siempre significa mitad. Entonces esto literalmente significa mitad de la elipse. Por eso lo puede ver, es como una elipse truncada a partir de la mitad. Es solo la mitad de la elipse completa que llegaría hasta este punto. Ahora podemos ver que dice que tiene 13 centímetros de altura. Es esto. Como esta es la mitad, podemos graficar una elipse. Ya en el plano cartesiano, digamos que esta es la mitad. Sería 13. Al graficarla completa tengo que hacer 13 al otro lado, ¿no?, para tener la elipse completa. Entonces es 13 unidades y 13 unidades. Entonces lógicamente el valor de A tiene que ser 13, porque es la distancia que va del centro al vértice. Luego el otro dato que nos da es que la luz emanada desde un foco hacia el otro que está a 25 centímetros de distancia del vértice de la lámpara. Por ejemplo, si tomo este vértice, cuento 25 centímetros, voy a llegar a este punto, que es el foco 1. Ahora, si parto de este vértice, cuento 25 centímetros, voy a llegar a este foco. Pero el punto es que ¿a dónde llego? Llego a una unidad antes que el vértice. Quiere decir entonces que los focos están en menos 12,0 y 12,0. Por eso es que concluimos que C es igual a 12 a partir del problema. ¿Por qué? Porque esa es la distancia que va del centro a los focos. La ecuación de dicha elipse sería, como ya tengo A y tengo C, necesito B. Entonces a cuadrado le restamos C cuadrado. Esto es el cuadrado de 13 y este es el cuadrado de 12. Esa resta da 25, que es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Ese es el valor de B cuadrado. Se sustituye en la ecuación y ya. Aquí tenemos, como es la forma, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. En lugar de a cuadrado ponemos 13 al cuadrado y en lugar de b cuadrado 5 al cuadrado. Y ahí se sustituye. Muy pero muy elemental. El diámetro, que es lo otro que nos está pidiendo, sería la longitud del eje menor. Sería este punto, porque la idea es que la elipse está truncada a la mitad. Entonces, este eje menor es el diámetro. ¿Cuánto es? Tiene que saber el valor B. ¿Cuánto mide para arriba y cuánto para abajo? Eso lo da el valor B. Y el valor B que nosotros conocemos, pues es 5. Porque 5 al cuadrado porque está B cuadrado, pero el valor de B es 5. 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. En total son 10 unidades. Por eso es que el diámetro de la lámpara puede ser 10 centímetros. No es complicado como ustedes lo pueden notar. Les dejo la conclusión para su lectura. Y con esto terminamos el segundo periodo. Que Dios les bendiga abundantemente, estimados jóvenes.